exponenciales. Ya les había dicho cuáles son las fórmulas a utilizar en las ecuaciones exponenciales y solamente hay que ver qué fórmula es la que voy a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es una función de qué tipo. 45. 52, dime. Implícita. Es implícita. ¿Cómo sé que es implícita? Pues porque no está expresado directamente la parte de la expresión como debe de estar, ¿no? O sea, no está despejada la y, a eso me refiero. Bueno, entonces, ya que sabemos que es implícita, pues sabemos que hay que utilizar las mismas fórmulas, ¿no? No hay representante que está multiplicado en una variable. Por lo tanto, para derivar, pues precisamente necesito aplicar esa fórmula. Y ya saben que la derivada de una constante por una variable es la misma constante que multiplica la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, que en este caso vamos a considerar que es la x. Siempre que hay una derivada con respecto a x. Posteriormente les van a enseñar otra forma de hacerlo, pero eso va a ser en la superior, obviamente va a ser las mismas reglas, ¿no? Luego me doy cuenta que aquí yo tengo una constante elevado a una función, y como tengo una constante elevada a una función, obviamente ahí debo de aplicar la derivada con respecto a la variable independiente de una constante elevada a la función. ¿Alguien me puede decir cuál es la fórmula? 45. 12, dime 12. ¿Sí fuiste 12? Dije 2. Ah, dime 2. ¿Una fórmula? Sí, la fórmula, ¿cuál es? Es una igualdad donde se sustituyen datos. No, pero ¿cuál es la fórmula 42. para derivar? 55. Dime 42. La derivada con respecto a la variable independiente de una constante elevada a una función es la misma base elevada a la misma función por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del exponente. Ok, está bien. Entonces, aquí es la misma base, el mismo exponente por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Por lo tanto, siguiendo eso, debo de volver a escribir el 10 que va a estar elevado al mismo exponente que es x más y elevado al cuadrado multiplicado por el logaritmo neperiano de la base que es 10 y de ahí viene la derivada del exponente. Pero si ustedes se dan cuenta, la derivada del exponente es una potencia. Por ser una potencia debe de ser el exponente que multiplica a la base elevado al exponente que yo tenía restándole 1. Por lo tanto, el exponente que yo tenía restándole 1 es 1, pero el 1 ya no se escribe porque escribir aquí a 1 pues ya está escrito una vez como factor, por eso no es necesario escribir el 1. Y luego va multiplicado por la derivada de la base. Recuerden la fórmula, o sea, hay que aprenderse bien las fórmulas para entender lo que estoy haciendo. Y la fórmula que estoy utilizando, se las escribo aquí, es la de una base, que es una función elevado a un exponente, donde aquí es el exponente, por eso aquí escribí el 2, por la base, por eso aquí escribí el x más y, elevado al exponente menos 1, por eso aquí escribí el 1, y lo que falta es la derivada de la base. Pero tengan en cuenta que la derivada de la base, ahora estoy haciendo referencia que la base es una suma, y como es una suma, entonces debe de ser la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Eso implica que la derivada del primer sumando es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente de la otra variable con respecto a la variable independiente, que ya dijimos que en derivación implícita siempre voy a estar diciendo que es la x. Entonces, acuérdense que siempre hay que tener en cuenta cómo se dicen las fórmulas. No se las aprendan como n por u a la n menos 1, porque la n y la u son letras. Entonces, como las dos son letras, si ustedes se la aprenden como una n por u, lo único que va a estar ocurriendo que al aprendérsela como una n por u, lo único que les va a quedar en el cerebro es que, bueno, la información asociada, la programación neurolingüística va a ser que son letras, y como son letras no hay ninguna diferencia. Pero cuando la programación neurolingüística que ustedes hacen es que es una base elevada a un exponente numérico, entonces ya entienden que no son letras, sino que son conceptos. Por eso es importante aprenderse bien las fórmulas. No se las aprendan como letras, mencionando nada más letras,
sino como el elemento el cual representa dentro de la operación o de la función. Bueno, a partir de ahí ya sabemos que todas las que tienen dy en dx, esas deben de estar en el miembro izquierdo. Eso quiere decir que esta que está como dy en dx debe de estar en el miembro izquierdo. El pequeño problema es que aquí hay una suma. Y como hay una suma, entonces eso implica que al haber aquí una suma, antes debe de haber una multiplicación. Si se dan cuenta, todo eso es una multiplicación, solamente que está desordenada. Eso implica que tengo que aplicar la propiedad distributiva hacia el primer sumando y la propiedad distributiva hacia el segundo sumando, debido a lo que estoy observando. O sea, todo eso es el análisis. Por eso todos los buenos médicos tuvieron que pasar por un buen curso de cálculo diferencial y de integral, porque así empiezan a diferenciar los elementos. El diferenciar una aorta de una vena, de un músculo, de un tendón, etcétera, pues mucho obedece a lo que aprenden aquí en geometría, en cálculo diferencial y en cálculo integral. Es la base, ¿no? Y si le preguntan a cualquier médico cómo les fueron esas materias, les va a decir que eso, ¿no? Que les fue bien en cálculo. Esa es la base. Cálculo es una de las pocas materias que te enseñan a diferenciar y ver cuáles son los elementos. Entonces de aquí ya me di cuenta que lo que debo de hacer primeramente es la propiedad distributiva. Acuérdense que se deriva en un solo paso, distributiva, y por lo tanto, al hacer la propiedad distributiva, me va a quedar una derivada de y con respecto a x multiplicada por un 2. ¿Por qué intercambié? ¿Por qué hice la propiedad conmutativa aquí? Pues la hice porque a final de cuentas esta dy en dx la voy a factorizar. Por eso es bueno dejarla así, ¿no? No es tan indispensable, pero pues es bueno dejarla así. Y luego, en el miembro derecho, lo que voy a hacer es precisamente la multiplicación. Ya les había dicho que todo esto que está encerrado en círculo, todo esto son factores. Tengan cuidado porque a veces como que les afecta visualmente que vean aquí un corchete. Recuerden que ese corchete solamente está indicando una multiplicación. Y precisamente coloqué este corchete porque este corchete fue el resultado de la derivada del exponente. Por eso hice esa asociación. Pero a final de cuentas, cuando yo reviso, es una base elevado al exponente por un logaritmo neperiano por un 2 por una función exponencial. Y eso, todo este elemento que se llama factor, está multiplicando a una suma. Ahí es donde hay que empezar a analizar qué quiere decir cada elemento y no solamente como que entender que se cancela, se elimina, se pasa, etcétera, ¿no? O sea, hay que ver bien el elemento. Entonces voy a hacer la propiedad distributiva al multiplicar todo este factor por el primer sumando. Lo que va a ocurrir es que debo de acomodar a manera de término. Eso es un hecho que debo de estar acomodando. Y como voy a acomodar, entonces lo primero que debo de escribir es el signo. Ya saben ustedes que el signo, este tiene signo positivo, este también, este también, este también y este también. Por lo tanto, el signo queda positivo. Luego me voy al coeficiente. Y si yo busco los coeficientes, me doy cuenta que este 10 no se llama coeficiente porque tiene un exponente. Y ese exponente es una variable. Por lo tanto, eso no es coeficiente. Me doy cuenta que aquí hay un logaritmo. Y el logaritmo es una función. Pero como esa función está aplicada a una constante, eso quiere decir que este sí es coeficiente. Acuérdense que en el ejercicio que me entregaron, muchos me pusieron como resultado 4x por el logaritmo neperiano de 4. Y les dije que esto era un error, perdón, era una imprecisión, disculpen, porque lo primero que debe de aparecer es el coeficiente, y el logaritmo neperiano de 4 es un coeficiente que multiplica a la función exponencial que es 4 a la x. Entonces ahí nada más tengan en cuenta que no simple, que no es contestar como viene en los ejercicios que yo les estoy proponiendo. Les había dicho, los ejercicios propuestos, cuando los resuelven, pues muchas veces lo acomodan como quieran, ¿no? Pero acuérdense que nosotros sabemos que siempre debe de ir signo, coeficiente, variable, etcétera, 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 porque así es la manera adecuada. Muchas veces lo escriben de otra manera porque es más rápido de escribir, o sea, no utilizan tanto espacio. Y viéndolo desde el punto de vista de espacio utilizado en un cuaderno, es en una impresión, pues sí es gastos, pues. Eso ya tiene que ver con optimización de recursos, ¿no? Pero sí entiendan que siempre debemos de mantener el orden, signo, coeficiente, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya vimos que el logaritmo neperiano de 10 es un coeficiente,
Ya vimos que el 2 también es un coeficiente porque es un número. Y también ya vimos que el dx en dx es un coeficiente porque es el número 1. Por lo tanto, lo escribo. Ahora, ¿qué debo de escribir primero? Pues primero escribo el 2, porque el 2 es un número, y luego escribo el logaritmo neperiano de 10, porque yo sé que esto proviene de una función logarítmica. Entonces, por orden, primero conocimos a los números y luego conocimos a los logaritmos. Por eso así se escribe el coeficiente. Posteriormente del coeficiente viene la variable. Si ustedes observan, en la variable ahí hay algo que observar. Vean cómo esta x es una variable y esta y también es una variable. Sin embargo, como las dos están en una suma, están agrupadas en una suma, entonces no son variables, sino toda esta agrupación es una base con exponente. Si ustedes se acuerdan, antes tenía exponente 2, pero por restarle 1, debido a la fórmula, pues aquí me quedó un exponente 1. Desde ahí yo también veo que eso es una función exponencial. Entonces esto no es variable, sino es una función exponencial. Y si revisa la otra parte, pues habíamos dicho que esto es una función exponencial. Por lo tanto no hay variable. Como no hay variable, me voy a las funciones exponenciales, y de la función exponencial pues me doy cuenta que la primera función exponencial que aprendí fueron los polinomios, y la siguiente función exponencial que aprendí fue una base, que es una constante, elevado a una función, que si ustedes se dan cuenta esto es como que más complicado. Por eso primero va el 2, luego el logaritmo neperiano de 10, luego x más y y luego la otra. Eso es jerarquizando los términos, o sea, siempre en matemáticas hay orden, y ese orden hace que cuando yo esté analizando un proceso que sea, pues yo pueda realizar un protocolo, y con esos protocolos, obviamente meterlos a manera de función y optimizar esos protocolos. Por eso el orden, por eso la separación en elementos, esa es la razón, ¿no? Que ustedes van a tener que llegar a desarrollar protocolos, mejorar protocolos, porque también los estamos preparando para que ustedes sean auditores. Y un auditor necesita entender el protocolo, y dentro del protocolo precisamente es el orden del acomodo de los términos. O sea, todo va como que incluido, ¿no? Porque recuerden que ustedes van a ser profesionistas y hay que entender ese orden, ¿no? Bueno, ya hicimos entonces la primera propiedad distributiva. Voy a borrar estos marquitas que puse acá y vamos a hacer la siguiente multiplicación. La siguiente multiplicación, acuérdense que estoy aplicando la propiedad distributiva, es distribuir esta multiplicación sobre el segundo sumando. Entonces, para distribuirlo sobre el segundo sumando, pues entonces lo primero que debo de revisar son los signos. Si ustedes se acuerdan, habíamos mencionado que aquí hay un signo positivo de la base 10. Hay un... Espérenme tantito, me equivoqué de color para tener la misma secuencia. Aquí hay un signo positivo del 10, un signo positivo del logaritmo de 10, un signo positivo del 2, un signo positivo de la función exponencial y un signo positivo de este sumando. Por lo tanto, como todos tienen signo positivo, pues se sigue quedando un signo más, que se convierte ahora en una suma, ya no es propiamente un signo. Luego me voy a los coeficientes. De los coeficientes hago el mismo análisis que había hecho en la anterior multiplicación. Por lo tanto, ya dijimos que este no es coeficiente porque es base, ese no es coeficiente. Y este sí es coeficiente porque es el logaritmo neperiano de una constante. Este también es coeficiente, pero este no es coeficiente, porque si ustedes se dan cuenta, no es la misma variable. Como no es la misma variable que fue el caso anterior, entonces este no puedo hablar que sea un coeficiente. Y por lo tanto, los únicos coeficientes que voy a escribir de igual manera es el 2 por el logaritmo neperiano de 10. Aquí lo agrupamos para que no se pierda este argumento y que sepan que ese es el argumento. Y obviamente está el dy en dx. Ese dy en dx habíamos mencionado que es bueno que yo lo escriba hasta el principio, porque ese dy en dx era en dx y que está en factor en estos dos términos, en este término del miembro izquierdo y en este término del miembro derecho. Entonces de ahí me voy con la siguiente parte que habíamos dicho que es lo referido a las variables. Ya tengo coeficientes, me voy con las variables. Habíamos mencionado hace rato que esta que está aquí, bueno, primeramente, ¿no? Estas no son variables porque son exponentes, esas no son variables. Luego, estas de aquí tampoco son variables porque están en una suma, por lo tanto es función exponencial.
y obviamente este que está aquí no es variable porque pues ya hasta lo acomodamos al principio, ¿no? Por lo tanto no hay variables, me voy a las funciones exponenciales, me doy cuenta que esta es una función exponencial, esta es la otra función exponencial, de donde por orden, ya habíamos dicho, primero escribimos las funciones polinomiales, o sea que nada más son letras con exponentes, y luego escribo la otra función, que es una base constante, elevado a un exponente, que es una función, que obviamente este es más complicado, ¿no? Entonces con eso ya lo que hice fue aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué apliqué la propiedad distributiva? Porque lo que estoy el objetivo de todo el proceso que estoy haciendo, recuerden que el proceso es una serie de pasos, pero en cada paso se están aplicando conceptos y los conceptos son los que se repiten siempre. Yo lo que quiero es que este término y este término, los dos queden en el miembro izquierdo, porque yo necesito posteriormente hacer una operación inversa para dejar el cálculo de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues ¿por qué una operación inversa? Porque se debe de aplicar la operación inversa. Se va a cerrar la aplicación, disculpen. Ahorita la vuelvo a abrir, se la vuelvo a compartir para que no haya problema. Y entonces, nuevamente se las comparto. Listo. Y entonces vamos a aplicar la operación inversa. Si ustedes se dieron cuenta o se acuerdan, aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, y además, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 2 que es un factor, aquí hay otro 2 que es otro factor. Por lo tanto, ustedes pueden de una vez factorizar, porque yo tengo un mismo factor que es 2. Vamos a explicar los dos conceptos en un solo paso. De ahí me queda entonces que la derivada de y con respecto a x va a ser un primer sumando que es este. Por lo tanto, ese término, este término entre este de y en de x, pero agregándole que voy a factorizar el 2, porque el 2 dijimos que es un factor común. Entonces aquí también factorizo al 2, o sea, no nada más factoricé a de y en de x, sino también al 2. Entonces multiplica, y aquí es donde tengan cuidado con este concepto, ¿eh? Este de y en de x por 2 dividido entre este de y en de x por 2, lo que me da por resultado esa división es un 1. Entonces aquí multiplico por un 1, porque aquí hay 1 dividido entre, y esa es la manera de realizar la factorización. Siempre hay que hacer una división. Luego aquí hay una suma cuya operación inversa es la resta, por eso aquí escribo una resta, y luego otra vez estoy dividiendo este término entre este factor que va a ser el factor común, de donde yo me doy cuenta que entre este me da 1 y 1 por todo lo demás, pues solamente me queda esto que fue todo lo demás. Por lo tanto, voy a escribir menos el logaritmo neperiano de 10 que multiplica, acuérdense que este paréntesis lo escribo para que no me esté perdiendo la ubicación del argumento, menos logaritmo neperiano de 10 que multiplica la función exponencial que es x más y, por la otra función es 10 elevado a la x más y elevado al cuadrado. Obviamente aquí debo de cambiarle por corchetes para seguir el orden, y eso va a ser igual a este término, que si se dan cuenta este término pues sigue quedando en el miembro derecho, y ese término es un 10 por el logaritmo neperiano de 10, que debe de estar entre paréntesis, multiplicado por x más y, multiplicado por un 10 elevado a la x más y. Y entonces, como yo lo que debo de calcular es la derivada, lo que sigue es la operación inversa, y la operación inversa a que todo esto que está multiplicando ahora va a dividir a ese término, y si lo va a dividir, pues de una vez me doy cuenta que este 2 y este 2, como se están dividiendo, me va a quedar la unidad,
Entonces lo único que voy a escribir es que la derivada de y respecto a x se calcula como un logaritmo neperiano de 10 multiplicado por una función exponencial que es x más y por otra función exponencial que es 10 elevado a la x más y al cuadrado entre un 1 menos el logaritmo neperiano de 10 multiplicado por una x más y por un 10 elevado a un x más y todo eso elevado al cuadrado. Y ahora bien, ya terminé. ¿55? 55, dime. No, porque todavía se puede realizar operaciones. ¿Cuál operación? Bueno, se podría dividir el logaritmo natural neperiano de 10 entre el logaritmo neperiano de 10 del numerador, o sea, el denominador entre el denominador. Y entonces también se puede dividir esta entre esta y también se puede dividir esta entre esta, ¿no? Ajá. Ok, pues no, no se puede. 45. 45, dime. Se puede acomodar en términos porque el 1 que está en el denominador no está afectando a ninguno. Pero acuérdate que debe de ser positivo el primero. Entonces, como ese 1 es positivo, entonces sí es bueno que quede ahí. Si tú pones a lo demás es negativo. Y entonces no sería adecuado. ¿Sale bien? ¿Alguien más? 42. 42, dime 42. Factorizar el signo negativo para que podamos hacer lo que mencionó el 45. Pero ya está factorizado. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Entonces ahorita yo lo tengo factorizado. Si tú te das cuenta, la raya de fracción es un paréntesis y por lo tanto en el denominador no puedo factorizar nada. ¿Por qué no puedo factorizar nada? Pues porque a final de cuentas está bien escrito aquí el 1. Eso está bien ahí escrito. ¿Por qué está bien escrito? Porque el 1 es positivo y el primero siempre debe de ser positivo. Entonces está bien, no hay ningún problema desde ahí. No es necesario factorizar. 31. 31, dime. Dime 31. ¿Todavía se podría aplicar la fórmula de la potencia para lo del exponente? Ok, si tú quieres aplicar la fórmula de la potencia es porque todavía tendríamos que derivar, pero ya no tienes que derivar porque acuérdate que la derivada la hice en un solo paso. Entonces la derivada ya la acabé, ya no estoy derivando. La derivada, aplicar las fórmulas de derivación, todas las fórmulas se hacen en un solo paso. Por lo tanto, como ya lo hiciste y no te están pidiendo derivar dos veces, pues no tienes que aplicar la fórmula de la potencia, porque ya derivaste. ¿Alguien más? 6. 6, dime. Ya acabamos ¿Por qué? porque ya no hay exponentes negativos, ya está factorizado, está acomodado en términos y no hay raíces en el denominador y pues ya no hay operaciones. Ok, ahora dime tú, número 6, ya te puse tu participación, porque lo que dices es cierto. Pero ahora dime tú, ¿por qué dices que no hay operaciones si tu compañero me dijo que puedo dividir logaritmo entre logaritmo, x más y entre x más y la función exponencial? ¿Por qué me dices que ya no hay operaciones si tu compañera anterior me dijo que sí había operaciones? Y esto es una operación. Entonces, ¿por qué dijiste que 14. no? 14, dime. 45. Dime 14. Porque, bueno, en el denominador pertenece a una resta. Entonces, pues no se puede dividir. No, esa no es la razón. ¿Alguien más? 45. 45, dime. Porque la raya de la división indica que que primero debes de hacer las operaciones de abajo. Bueno, del denominador. Ok. O sea, indica que hay un paréntesis. Exacto, esa es la razón. Y de hecho ya se las había dicho, ¿no? Acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis. Entonces, si la raya de fracción es un paréntesis, si esta raya de fracción es un paréntesis, quiere decir que primero es la resta. Pero la resta no se puede hacer porque no son términos semejantes. Como no puedes hacer la resta, entonces no puedes hacer más operaciones. Eso quiere decir que su compañera que me sugirió que dividiera este entre este entre este y este entre este, no consideraron la jerarquía de operaciones.
sino consideró lo que erróneamente les dijeron como cancelar. Entonces, siempre que se estén acordando de la palabra cancelar y no la destiérrenla por favor de su conceptualización. Ya no piensen en cancelar, porque cancelar es precisamente esto que me indicó su compañera. O sea, el cancelar no tiene referencia a operaciones, y por eso pareciera que con toda la facilidad del mundo yo puedo cancelar los logaritmos, puedo cancelar las funciones exponenciales y puedo cancelarlas. Eso es un gran error como docente que yo tengo, el decirles el cancelar, porque la programación neurolingüística, acuérdense que neuro es de neurona y lingüística es de lenguaje. Entonces, si tú programas a tus neuronas que están en el cerebro con un lenguaje que es el español, entonces cada vez que tú escuchas cancelar simplemente es tachar, simplemente es cruzar, simplemente es eliminar, pero no está relacionado a ninguna operación. Por eso es un gran error que un docente te enseñe con la palabra cancelar, porque esa palabra cancelar la tienes asociada a otro concepto que no tiene nada que ver con álgebra. Entonces, ¿cuál debe de ser su conceptualización? Quiten cancelar, jamás vuelvan a utilizar ni a pensar en cancelar, sino piensen en el concepto operaciones. Y entonces, para pensar en el concepto operaciones viene la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones menciona que primero hay que hacer las operaciones que están en el paréntesis. No porque sea una resta no tiene ese peso. Lo importante es que es un paréntesis. Y por jerarquía de operaciones primero hay que hacer lo que está entre paréntesis. Entonces, por favor, destierren de su mente porque les cuesta mucho trabajo. Como todos los maestros les enseñan así, y peor tantito, cada vez que ustedes sienten que pueden cancelar hasta les da felicidad y lo tachan, y hasta con la sonrisa ahí en su rostro se ve la felicidad que ya lo logré, ya puede hacer algo. Pues no es así. El cancelar, insisto, lingüísticamente hablando, el cancelar solamente es tachar, pero las operaciones, y viene un concepto más robusto que es quitar, repartir, agregar. Eso es diferente. O sea, cancelan desde que están en el kinder, pero aprenden a hacer operaciones a la primaria. Es una conceptualización mal dada. Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Conclusión, ya terminé. ¿Por qué? Porque como dijo su compañera, ya no hay raíces, ya no hay exponentes negativos, ya no hay exponentes racionales, ya no hay denominadores con raíces, ya hice todas las operaciones. ¿Por qué hice todas las operaciones? Porque la raya de fracción es un paréntesis y por lo tanto primero debo de hacer la resta. Como no se puede hacer la resta, no puedo pasar a la siguiente operación, que es una división. Esa es la razón. ¿Sale bien? Entonces, destiérrenlo, ¿eh? Acuérdense que les había dicho que para que aprendan un concepto, por lo menos hay que repetírselo 21 días en promedio. Pero algunos necesitan nada más un día y lo entienden, y algunos necesitan hasta 42 días. Y ahí para los de 42 días no tenemos tantas clases para repetírselos. Pero para los de 21 días sí tenemos 21 clases. Tenemos 15 semanas, 2 clases por semana. Entonces el promedio sí lo logro a considerar, o sea, repetírselos, ¿no? Pero sí tengan en cuenta que muy seguramente van a seguir cayendo en esa imprecisión si ustedes no deciden quitarse el concepto de cancelar, por favor. Bueno, ¿alguna duda de todo lo que hicimos? Yo, profesor. Dime. ¿Por qué al final no podemos separar el logaritmo? ¿No se supone que es un coeficiente en el numerador? ¿Por qué al final qué, perdón? No podemos separar el logaritmo, porque es un coeficiente, ¿no? Sí, ya entendí. Sí, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 38. 38. Muy bien. Me quedé en la parte de las operaciones y se me olvidó la última parte, ¿no? Muy bien. Su compañero tiene razón. Si ustedes se dan cuenta, aquí todavía me faltó, porque este es un coeficiente. Y como es un coeficiente, entonces, para ordenarlo a manera de término, que fue lo que me está diciendo su compañero, y que tiene mucha razón, ahí es que la derivada con respecto a x, este es un logaritmo neperiano de 10, que es el coeficiente multiplicado por la función exponencial. Y la función exponencial es un x más y, que multiplica un 10 elevado a la x más y elevado al cuadrado, entre un 1 menos logaritmo neperiano de 10 multiplicado por un x más y
por un 10 elevado a la x más y al cuadrado. Ahora bien, pregunto, ¿este 1 es coeficiente? 38. 38, dime 38. No, no es un coeficiente. ¿Cómo sabes que no es un coeficiente? ¿Cómo? ¿Cómo sabes Es que que no no es? escuché ese tramo. ¿Cómo ¿Podría sabes? repetir la pregunta? Ajá, ¿cómo sabes que no es un coeficiente? ¿No es un coeficiente? Sí, no es un coeficiente. Ahora pregunto, ¿cómo sabes que no es un coeficiente? ¿Cómo saben que no es coeficiente? Ahí es donde les digo, los conceptos son los importantes para poder tomar decisiones fuertes en la vida, ¿no? Hace rato platicando con mi mamá mientras le piensan, me decía mi mamá un comentario que hizo mi cuñado. Y le digo, es que un gran error que tienen algunas mujeres, no todas, algunas mujeres, es que piensan que para que sean plenas en su vida necesitan una pareja. Y todas las mujeres que generalmente están ahí desviviéndose por algún artista, que qué guapo está, que etcétera, etcétera, o que ven a un chavo y que se emocionan por sus pestañas o por su cuerpo, por lo que sea, esas niñas tienen una gran inestabilidad porque piensan que un hombre es lo necesario para que su vida sea completa, lo cual es complicado, ¿no? No es tan así el asunto. Lo importante es que entiendan, ¿no? Que la conceptualización importante, a eso me refiero, es que las mujeres pueden vivir solas, no necesitan forzosamente una pareja. Lo mismo los hombres, ¿no? Aquellos hombres que llegan a llorar porque una novia los corta, pues tienen la misma inestabilidad, ¿no? Tienen la misma mala conceptualización, que piensan que sin una mujer no van a vivir, ¿no? Por eso ayer les comentaba que me decepcionó Luis Miguel, porque Luis Miguel dice que en cada mujer está buscando una mamá, ¿no? Y pues eso es muy, muy, muy inmaduro. O sea, es muy diferente una mamá que perdiste, que se murió, que no la encuentras, a lo que es una pareja, ¿no? No estás buscando nuevamente tu pareja, no estás buscando un papá en una pareja. Bueno, va de nuevo, conceptualización. ¿Por qué el 1 no es coeficiente? 45. 45, dime. Porque como ya habíamos dicho, pertenece dentro de un paréntesis en la fracción. ¿Y entonces qué es? 56, ¿Están dime. sumando? No, no es sumando. ¿Qué es 56? ¿Y cómo se llama ese elemento? Nunca se había puesto. Minuendo, muy bien, se llama minuendo. Entonces, fíjense cómo ahí viene todo el concepto implícito, ¿no? ¿Es un coeficiente? Pues sí parece, ¿no? Efectivamente sí parece un coeficiente. Pero cuando me doy cuenta de la posición que está adentro de un paréntesis y por lo tanto pertenece a una resta, entonces este se llama minuendo. Y al ser minuendo no es coeficiente. Y como no es coeficiente no tiene que ir al principio. Ahora bien, ¿por qué el logaritmo neperiano sí es coeficiente? Pues porque habíamos dicho que un término es la multiplicación del coeficiente por la variable por la función exponencial. Entonces, ahí sí es un coeficiente porque está en una multiplicación, como bien me lo supo decir su compañero, ¿no? Es un factor que es un coeficiente y por lo tanto tiene que estar separado de la función exponencial. ¿Cómo sé que toda esta es una función exponencial? Pues porque aquí hay una función exponencial, aquí hay otra función exponencial y esta, por estar en paréntesis, también se llama función exponencial. Y de ahí ya empiezo a conceptualizar y entender que en mis protocolos, que en mis algoritmos, todo tiene que estar separado para saber qué es una resistencia, qué es un capacitor, qué es una bobina, o para saber qué va a ser una célula, qué va a ser una neurona, qué va a ser un axón. Y eso lo pueden modelar, o sea, las funciones precisamente te ayudan a modelar, a entender que esto te puede representar el funcionamiento de una célula. Y eso lo van a ver ustedes cuando lleguen a biología en la superior. Ahorita pues nada más están aprendiendo los reinos, están aprendiendo por qué se llama de una forma y por qué no, las leyes de Mendel, o sea, lo básico, ¿no? Pero ya luego viene la parte interesante, que ahí es donde tienen que pues aplicarse más, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional a esto?
Ok, acuérdense que en algún momento les había dicho que uno de los tipos que me cae muy bien es Bruce Lee, porque ese Bruce Lee decía, es que no necesito que patees 80 veces, porque lo importante es que con una sola patada entiendes la técnica para poder dar todas las demás patadas. Entonces no esperen que le esté haciendo 80 ejercicios, porque lo importante es que en cada ejercicio te explique todo lo que tienes que tomar en cuenta para los demás ejercicios. Y si tú logras hacer eso, de entender lo que debes de tomar en cuenta, pues no importa que no te explique 20 ejercicios. Con uno que te explique, ya viene implícito todos los conceptos que vamos a estar utilizando. Que si se dan cuenta, pues todo se reduce a conceptos de álgebra. O sea, ahí viene la parte linda. Por ahí una niña de segundo semestre me dijo, pero ¿por qué me pone mal la demostración si está cumpliendo con todo lo que usted nos pidió? Y le dije, es que lo único que estás escribiendo son operaciones, y las operaciones las utilizas en todos lados. La única diferencia es que cuando llegas a cálculo diferencial, ya lo que haces es adecuar lo que estás haciendo, como lo que hicimos hace ratito, ¿no? No hicimos la operación, hicimos operaciones inversas, factorizamos, pero tenía un objetivo que era calcular la derivada. Bueno, ¿ya están viendo el siguiente ejercicio? El de la FDT. ¿Ya todos lo ven? Sí, profe. Ok, va que va. Entonces, otra vez, ¿cómo debo de empezar? Pues debo de empezar por la fórmula de la multiplicación. Y la fórmula de la multiplicación, ¿qué dice la derivada de la multiplicación? 31. 31, dime, 31. Es el primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero. Ok, entonces, como ya me sé las fórmulas, pues nada más hay que aplicarlas. Acuérdense que por eso decimos los nombres, para que no tenga ninguna duda, ¿no? Entonces, por lo tanto, de ahí puedo agregar antes una ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le estoy calculando una raíz enésima, el resultado es la misma base elevado al exponente entre el índice de la raíz. De aquí me doy cuenta que yo tengo un exponente. Acuérdense que el radical es un paréntesis. Por lo tanto, aquí hay un paréntesis elevado a la 1. No se vayan con la idea que este 2 es el exponente. No, ese es el exponente del otro exponente y de la función. Como el radical es un paréntesis, entonces este paréntesis está elevado a la 1 y obviamente el índice de la raíz es un 2. Por eso va a estar elevado a la 1/2. Pero esos son acuerdos. El radical es un paréntesis, es un concepto. No se escribe el 2 porque siempre es raíz cuadrada. Bueno, entonces aquí cuando aplicamos la derivada, sabemos que ahora va a ser una derivada explícita porque está despejada la función, por lo tanto no hay que buscar un cálculo de la derivada porque ya lo estoy haciendo a través de las fórmulas. Entonces esto es el primer factor, donde ya sabemos que el primer factor es 1 más el número Neper elevado a la t cuadrada, multiplicado por la derivada del segundo factor. Pero este segundo factor, como ya lo estoy expresando como un exponente, entonces obedece a la fórmula de la base al exponente. Por lo tanto, es el exponente 1/2 que multiplica a la base, que es 1 más c elevado a la t cuadrada, y eso elevado, dejen ese 2, me quedó muy feo, elevado a la 1/2 menos un entero. Pero acuérdense que ese un entero son 2 medios, y por lo tanto, como es el mismo denominador, solo aplico la ley de la resta entre los numeradores, y entonces esa resta me va a quedar a la menos 1/2, multiplicado por la derivada de la base. Pero recuerden que la base es una suma, y por ser una suma, entonces es la derivada del primero. Pero el primer sumando, si ustedes se dan cuenta, es una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 255. 55, dime 55. Es 0. Es 0. Entonces la derivada de una constante es 0, y por eso escribo el 0. No se les olvide escribir ese 0, porque ese 0 a la larga me va a permitir que también aparezca el signo. Y muchas veces, porque no escriben ese 0, se les pierde el signo. Entonces, aquí hay un 0, que es la derivada del 1, más la derivada del número Neper. ¿Cuál es la derivada del número Neper? 56. ¿Dijiste 56? Dime. Es el número Neper elevado a la misma función
por la derivada del exponente. Ok, muy bien. Entonces, es el mismo número Neper. Eso quiere decir que lo que yo debo de escribir es el mismo, ay, el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente. Pero esta es la derivada de una base al exponente. Por lo tanto, es el exponente 2 por la base que es t elevado al exponente que es 2 menos 1, que es 1, y el 1 no se escribe porque ya está escrito una vez la t, por la derivada de la base, que es la letra t, con respecto a la variable independiente que es t. Obviamente vamos a hacer aquí un ajuste porque este ya no fue paréntesis redondo, este se convierte en un corchete, y es un corchete porque está incluyendo la suma. Y como está incluyendo la suma, yo pienso que debería de hacer una propiedad distributiva de este factor por el primer sumando y por el segundo sumando. Pero como el primer sumando es 0, pues ya no es necesario la propiedad distributiva, porque este sumando 0 hace que solamente aparezca estos factores. Y si aparecen esos factores, pues ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, lo único que queda aquí es obviamente acomodar a manera de término. Porque si ustedes observan, este es un factor por un medio que es otro factor, por la función exponencial que es otro factor, por este que es un sumando, pero al sumarle 0 ya no es sumando, sino se convierte en factor. Entonces este es un factor, este es otro factor, este es otro factor y este es otro factor. Y por lo tanto todo es un término. Y como todo es un término, pues ya vamos a acomodar el único término. Eso implica que la derivada de la función que depende de t con respecto a t es, comienzo con signo, perdón. El signo, aquí hay un signo positivo, este no es signo porque este es una suma, este tampoco es signo porque este es una suma, este tampoco, este sí es signo porque como es una suma de 0, ese sí es signo. Entonces dijimos que estaba el signo positivo de esa función exponencial, el signo positivo del un medio, el signo positivo de la otra función exponencial y este signo positivo, por lo tanto todo es positivo, no se escribe el positivo. Luego voy con el coeficiente. Y del coeficiente, este no es coeficiente porque es un sumando. Este no es coeficiente porque es un sumando. Dime. Aún falta derivar el segundo factor, ¿no? Ah, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 14. 14. Muy bien, tienes razón. Por andar escuchando lo que dice mi hija, me distraje y me causó una imprecisión. Dios te pague. Entonces, bien dice su compañero, ¿no? Oye, espérate, porque todavía falta el segundo factor. Y el segundo factor obedece a que es el segundo factor por la derivada del primero. Entonces vamos a escribirlo. Es más el segundo factor. ¿Quién es el segundo factor? Pues es la raíz cuadrada. Acuérdense de cerrar el paréntesis. El editor de ecuaciones de... Bueno, ningún editor de ecuaciones cierra el paréntesis. Ciérrenlo. Ustedes sí ciérrenlo. De 1 más e a la t cuadrada. Por ahí me preguntaba alguna vez un compañero, ¿por qué aquí sí escribes la raíz? Ah, pues aquí sí ya la escribo porque es el resultado de la derivada. Aquí lo escribí como un medio porque estaba derivando. Por eso ahí no fue el resultado y estoy derivando. De ahí viene el que a veces escribe el exponente fraccionario y a veces no. Dime. ¿Por qué se le está sumando la raíz? Porque acuérdate que la derivada de una multiplicación es el primer factor, que fue este, multiplicado por la derivada del segundo factor, que fue todo este. Y le tengo que sumar el segundo factor, que es este, multiplicado por la derivada del primer factor, que todavía no la calculo. ¿Sale bien? Sí, gracias. ¿De qué? Entonces, acuérdense que hay que tener bien las fórmulas, porque como ahorita, ¿no? Por estar escuchando a mi hija, me distraje y cometí una imprecisión. Gracias a Dios su compañero me la recordó, ¿no? Y dijo, es que te falta el segundo, ¿no? Y pues sí, me falta el segundo. Entonces, es el segundo factor multiplicado por la derivada del primero. Pero la primera, si ustedes se dan cuenta, es una suma. Por lo tanto, la derivada de una suma me va a llevar a que es la derivada del primer sumando, que si ustedes se acuerdan, ya nos dijo su compañera que la derivada es 0, más la derivada del segundo sumando. Donde si ustedes se dan cuenta, el segundo sumando es este. Y ahorita me estoy dando cuenta de una gran imprecisión que tuve. ¿Ya se dieron cuenta de la imprecisión? ¿Alguien me puede decir cuál es la imprecisión que tuve?
15. 15, dime. En el primer término, yo digo que es la racionalización, el menos un medio. Ah, por ahí va, por ahí va. No te lo pongo completo, te pongo la mitad. Díganme a alguien más cuál fue la imprecisión que cometí y que me distraje y por eso no lo vi. ¿Está bien la derivada? Sí, sí está bien la derivada. Pero antes de derivar pude hacer algo y no me había dado cuenta. Y obviamente debo de darme cuenta porque debo de ser eficiente. Lo que estoy haciendo está bien, pero no estoy siendo eficiente. Y obviamente a las Factorización. no, porque ya está factorizado. Acuérdate que factorizar quiere decir expresado en factores. Y si tú te das cuenta, tienes dos factores. El primer factor es esta base y el siguiente factor es este radicando. Sí, y sí están factorizados. Antes de derivar, antes de esto, pude haber hecho otra cosa. ¿Hice leyes de los exponentes y estuvo bien? Sí, estuvo bien, pero pude haber hecho otra cosa. ¿Qué otra cosa pude haber hecho? 14. 14. 15. Tal vez aplicar leyes del logaritmo. No, porque no hay ningún logaritmo. Si hubiera habido un Ah, logaritmo, ok. pues 15. hubiéramos- ¿Qué, perdón? 15. 15, dime 15. Es propiedad de los exponentes. No, no se llama propiedad de los exponentes. No se llama propiedad de los exponentes. ¿Alguien más? 55. 55, dime. La ley de los exponentes. ¿Cuál de todas? En la de la potencia, en la que ay, espera tantito. Te espero. En la que si se está elevando una potencia se multiplica el exponente. No, porque no estás elevando una potencia. 42. 42, dime. Leyes de los exponentes donde la base por... No, olvídalo. Es de los logaritmos. ¿Alguien? ¿Dos? 2, dime 2. Leyes de los exponentes donde el producto de dos potencias que tienen la misma base. Exacto, esa es la que nos faltó. Y que yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa porque me distraje. Acuérdense que las distracciones me llevan a imprecisiones. Entonces, esto que estaba haciendo, esto que estaba haciendo, ¿está bien? Sí, sí está bien. Pero es una imprecisión porque te lleva a no ser eficiente. Entonces, estoy haciendo las cosas correctamente, pero, sin embargo, lo que estoy cometiendo es una ineficiencia. Y la ineficiencia tiene que ir ligada con la precisión. Tienen que ser precisos, pero también eficientes. Entonces, fíjense bien, lo que hice estuvo bien, pero no me di cuenta y se me olvidó que esa ley de los exponentes está bien, está perfecto. Pero no te diste cuenta, Freud, que esta base y esta base son iguales. ¿Por qué esta se llama base? Pues porque con la ley de los exponentes se convierte en base. Entonces, lo que debí de haber hecho desde el principio para ser eficiente, acuérdense que eficiente es optimizar tus recursos, es que una base elevado a un exponente por otra base igual elevado a otro exponente diferente, debo de sumar los exponentes. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la derivada la estaba haciendo bien, pero aunque haya sido exacto, soy ineficiente. Si ustedes me hacen esto en la evaluación, pues está bien, no hay ningún problema, se los voy a poner bien y les voy a poner el mismo valor. Pero acuérdense que debo de buscar siempre la precisión y la eficiencia. Eso quiere decir que antes de todo, lo que debí de haber aplicado es precisamente esta ley, que esta ley me la voy a llevar para acá. Esta ley me la voy a llevar para acá abajo para poderla escribir. Y entonces aplico primero la ley. Y si aplico primero la ley, entonces la f de t va a ser la base que está elevada a la suma de los exponentes. Ya habíamos dicho que este es exponente 1, ya habíamos dicho que este es exponente 1 medio, por lo tanto el 1 entero más el 1 medio, el 1 entero más el 1 medio, pues me resulta en 3 medios. Y entonces aquí esto lo elevo a la 3 medios.
Y si se dan cuenta, esta es mucho más fácil de derivar que la que tengo arriba. Y eso me convierte en ser más eficiente, más rápido, más efectivo. Esa es la razón. Entonces vuelvo a repetir, ¿la derivada iba bien? Sí. ¿Por qué no la sigo? Porque ya me di cuenta que cometí una imprecisión respecto a eficiencia. Y entonces ahora sí, vamos a derivar. Y la derivada, pues ya se la saben. Y la derivada va a obedecer a que tengo una base al exponente. En otras palabras, la derivada de la f de t con respecto a t es el exponente, que es 3 medios, multiplicado por la base, que está elevado al exponente menos 1. Entonces, si yo tengo 3 medios y le resto un entero, quiere decir que le voy a restar 2 medios, y como es el mismo denominador, hago la resta de 3 menos 2, y eso me queda en 1 medio. Exponente, base, exponente menos 1, multiplicado por la derivada de la base. Y la derivada de la base es, la derivada del primer sumando es 0, más la derivada del segundo sumando, que ya me la dijeron, que es el mismo número Neper elevado al mismo exponente, multiplicado por la derivada del exponente, donde el exponente es una potencia. Por eso es un exponente por la base elevado al exponente menos 1, que me da 1, y como ya está escrito una vez la t, no lo escribo, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y si se dan cuenta, ahora sí, con una sola derivada ya tengo el resultado. Fíjense lo que me estoy ahorrando. En la derivada anterior, si ustedes se habían dado cuenta ya, estaba obteniendo una raíz negativa. Eso quiere decir que al obtener esta raíz negativa, porque el exponente es negativo y es un número fraccionario, debí de haber hecho como segundo paso racionalizar el denominador. Y si se dan cuenta, aquí no hay que racionalizar el denominador porque la raíz está en el numerador. Entonces ahí me estoy ahorrando pasos, y ahorrarme pasos es dinero. Entre menos pasos hagan, es más eficiente porque es más económico y es más rápido. Eso siempre lo deben de estar buscando, que no se les pase en todos los conceptos. A mí se me pasó este concepto por estar escuchando a mi hija y por estar viendo lo de la multiplicación, que se me hizo adecuada la fórmula, ¿no? Pero siempre hay que estar atento a todo. Eviten distractores para que no haya problemas, ¿no? ¿Alguna duda en lo que hice? Vuelvo a repetir, si esto me lo hacen en el examen, va a estar bien. Se van a tardar más pasos, está bien. Pero a lo mejor en todos estos pasos pueden cometer una imprecisión. Si lo hacen aplicando desde el principio los conceptos que saben de álgebra, pues muy seguramente va a ser más rápido. Ayer se los decía, la clase pasada se los decía, aquellos que hicieron la fórmula de la división y que les decía, es que la división es muy tardada, mejor primero aplica la ley de los exponentes y te vas a dar cuenta que la fórmula es más fácil. Entonces siempre busquen la eficiencia, ¿no? Aplicando los conceptos. Bueno, de aquí ya habíamos explicado que lo que sigue es acomodar a manera de término, por lo que les había explicado anteriormente. De ahí repitiendo, pues me doy cuenta que hay un signo positivo, este no es signo porque es suma, este sí es signo porque como hay un 0 en el sumando, entonces este se convierte en signo, y resulta que todos los signos son positivos. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente es un signo positivo que no se escribe. Luego me voy al coeficiente, donde el coeficiente es el 3 medios, el 1 no es coeficiente porque es sumando, el 0 no es coeficiente porque el 0 es 0, y el 2 sí es coeficiente porque esta suma ya no es suma porque tengo un 0, entonces se convierte en signo, y eso implica que sí es coeficiente el 2, y obviamente esta dt en dt también es coeficiente porque el resultado de esa división es 1. Acuérdense que la derivada es la división de dos diferenciales, para que no se les olvide ese concepto, ¿no? Que lo van a utilizar mucho en cálculo integral, y que me hubiera fascinado ser su maestro de cálculo integral porque así ya es más rápido, o sea, ya llevan la línea, ¿no? Pero pues no importa, o sea, van bien preparados y no hay tanto problema. Entonces, el coeficiente, si ustedes se dan cuenta que hay un 2 y aquí hay un 2 multiplicando, por lo tanto ese 2 con ese 2 se hace la unidad y solamente me va a quedar un 3. Obviamente, también además de acomodarlo como término, estoy utilizando la jerarquía de operaciones. Por eso dije que este 2 y este 2, como se están dividiendo, yo los puedo dividir antes de multiplicar y por eso me queda solamente el 3. Después del coeficiente sabemos que siguen las variables.
Vamos a ver si hay variables. Esta no es variable porque esto es un exponente, eso no es variable. Esta sí es variable porque está multiplicando, por lo tanto la única variable es la t, y luego me voy a la función exponencial. La función exponencial resulta que aquí tengo una raíz en el numerador, por lo tanto como primero aprendí las raíces, puedo escribir esa raíz, y también puedo escribir esta. Debido a que esta es más sencilla que esta, entonces primero voy a escribir el número neper elevado a la t cuadrada, porque la función exponencial es más sencilla, y luego voy a escribir una raíz de 1 más el número neper elevado a la t cuadrada, donde eso es más sencillo. Y entonces, en ese momento, ¿ya acabé o todavía no he acabado? No, porque no hay raíces. Ajá, pero las raíces deben de estar en el denominador, y si tú te das cuenta, la raíz está en el numerador, entonces no debo de racionalizar el denominador. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya acabé. Pero ya acabé, o sea, ya contemplé todos los puntos de vista. ¿42? 42, dime. No, todavía podemos expresar esa raíz como un exponente racional. Y también podemos factorizar por MCD. Fíjate cómo factorizar es expresar en factores. Y si tú te das cuenta, el 3 es un factor, la t es un factor, l a la t cuadrada es un factor, y también la raíz es un factor, porque acuérdate que es un paréntesis. Por lo tanto, ya está factorizado. No puedo factorizar lo que ya está factorizado. Y luego, si tú me dices que se puede expresar a la 1/2, entonces tienes exponentes racionales. Perdón, tienes exponentes racionales. Y eso no debe de haber. No debe de haber exponentes racionales. Debe de haber raíces, tal cual ahí se está viendo, ¿no? O sea, expresar en exponente racional, aplicando la ley de los exponentes, no es adecuado porque te queda un exponente racional y no debe de haber exponentes racionales. ¿Alguien más? 45. 45, dime. Ya está terminada porque pues ya no hay rayas en el denominador, tampoco hay operaciones y tampoco hay exponentes negativos y está acomodado en términos. Ok, muy bien, ya acabé porque ya cumple todo. Acuérdense que todo es, primeramente debe estar acomodado como término. Bueno, no primeramente, o sea, debe de ser incluido todo, ¿no? Los exponentes racionales no debe de haber. No debe de haber exponentes racionales. No debe de haber denominadores que tengan raíces. No, ya deben de hacerse todas las operaciones, deben estar hechas todas las operaciones. Y también habíamos dicho que no debe de haber exponentes negativos. Entonces, como ya se está cumpliendo todo y aparte está factorizado, entonces ya concluí. Recuerden que son todo esto lo que debo de considerar para saber que el resultado ya lo es. Si no es, entonces está mal. Acuérdense que acomodar por término es primero el coeficiente, luego la variable y luego las funciones exponenciales. Por eso está bien acomodado. Y todos esos criterios les van a determinar quiénes son mejores en el momento de una selección de personal. Acuérdense que cuando estamos seleccionando personal, pues les hago exámenes de selección y obviamente me quedo con el mejor de ese momento, ¿no? Sé que no es el mejor absoluto, pero puedo en ese momento seleccionar a los mejores. Por eso, ahorita la importancia que entendieran que esto que hice está bien, pero esto que hice es más eficiente. Y la eficiencia de P hace que obviamente las industrias sean mejores, que haya mejores ganancias, que los medicamentos sean mejores, etcétera, 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 ¿no? Entonces cuiden todos esos aspectos que desde cálculo diferencial se está buscando formarlos como profesionistas. No nada más es enseñarte a cancelar, a eliminar, a pasar sumando, a pasar restando, sino viene más conceptualizado, que es lo que he querido que vayan entendiendo en todos estos días. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces voy a dejar de compartir para irnos a la parte